Jesús. Amén. Amén. Bien, pues acompáñenme por favor a Filipenses capítulo 3 y versículo 20. La carta a los Filipenses capítulo 3 y versículo 20. Y vamos a leer todos juntos este versículo. A lo mejor ya lo has leído en alguna ocasión, pero hoy lo vamos a recordar. Filipenses capítulo 3 y versículo 20. Y cuando lo tengas listo, me dices amén, para que yo sepa, ¿sale? Filipenses 3, 20. Y vamos a leerlo todos juntos a una sola voz. ¿Estamos listos? Muy bien. Pues Filipenses capítulo 3, versículo 20, dice, léelo conmigo por favor. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo. Nuestra ciudadanía está ¿dónde? En los cielos. Hoy quiero compartirte el mensaje que le he puesto por título, ¿cómo viven los ciudadanos del reino? ¿Cómo viven los ciudadanos del reino? Pregúntale que está a tu lado, oye, ¿tú sabes cómo viven los ciudadanos del reino? ¿Tienes alguna idea? ¿Sabes que es un ciudadano del reino? ¿Eso estamos hablando? ¿Cómo viven los ciudadanos del reino? ¿Sabes? Si tú y yo hemos creído en Jesucristo y lo hemos confesado como nuestro Señor y Salvador, la Biblia dice que nuestra ciudadanía no solamente está en México, sino que está en los cielos. Nosotros tenemos una ciudadanía en la tierra, pero principalmente en el reino de los cielos. Todo aquel que ha puesto su fe en Jesucristo nace de nuevo en el reino de los cielos. Y algo que es importante entender es que un ciudadano del reino no es un simpatizante del cristianismo, ¿no? No es solamente alguien que va a la iglesia, que canta, que aplaude, que diezma, que sí es importante, pero eso no es lo principal, ¿no? Un ciudadano del reino es aquel que vive bajo la autoridad del Rey del cielo, de Jesucristo, y cumpliendo sus órdenes, porque sabes, la definición, ¿alguien sabe la definición de un ciudadano? ¿Alguna vez has escuchado la definición de un ciudadano? Un ciudadano, dice la definición, que es una persona que pertenece legalmente a un país, y escucha esto, está sujeto a sus leyes y por tanto tiene derechos y obligaciones. Tú y yo como mexicanos tenemos derechos y obligaciones. Nos gustan los derechos, las obligaciones no tanto, pero tenemos las dos. Por ejemplo, ¿cuáles son nuestros derechos como mexicanos? ¿Alguien sabe cuáles son nuestros derechos? Hay un buen pero. La libertad de expresión. Libertad de expresión, ¿verdad? ¿Qué más tenemos como derecho? Libertad de culto. Muy bueno, ¿no? Gracias a Dios. Libertad de culto. ¿Qué más tenemos como derecho? Derecho a elegir a los gobernantes. A votar, ¿verdad? A veces no lo hacemos, pero tenemos derecho, ¿no? Y también es una obligación, por cierto, ¿no? Tenemos derecho a la educación, aunque no sea la mejor calidad a veces, pero tenemos derecho a la salud, por ejemplo, ¿no? Aunque en el Seguro Social se nos tarden como 3 horas en atendernos y luego no hay medicinas, pero tenemos derecho, ¿no? ¿Y obligaciones? ¿Qué obligaciones tenemos como mexicanos? ¿Perdón? A pagar nuestros impuestos. Nuestro favorito, ¿verdad? Pagar impuestos. Wow, trabajamos día y noche y luego pequeña parte va al gobierno y luego se la gastan en quién sabe qué. Pero bueno, es nuestra obligación. Por eso son impuestos, ¿verdad? No, se supone que son voluntarios, pero... ¿Qué más tenemos como obligaciones, por ejemplo? Dijimos votar, ¿no? También es importante. ¿Cuántos votan aquí? Y no de rebote, ¿no? Si digo, ¿cuántos votan para elegir a sus gobernantes? ¿No? Es importante. A veces no hay muy buenas opciones, pero pues ni modo, esa es la ley, ¿no? Tenemos que cumplirlo. Y todo esto te lo digo porque como mexicanos tenemos derechos y obligaciones, pero como ciudadanos del reino también tenemos derechos. Amén. ¿Qué derechos tenemos, por ejemplo, como ciudadanos del reino? Pregúntale al lado, ¿tú sabes? ¿Qué derechos tenemos? ¿Perdón? La salvación. La salvación. ¿Qué más se nos ocurre? La vida eterna. La vida eterna. Ser llamados hijos. Adoptados hijos del Les dio rey. la potestad de ser hechos. ¿Qué obligaciones tenemos como hijos, como ciudadanos del rey? Guardar los mandamientos. Guardar los mandamientos, ¿qué más? ¿El evangelio? Compartir el evangelio, claro, eso es un llamado que Jesús nos ha hecho, ¿no? Nosotros tenemos derechos y obligaciones. ¿Sabes? Los ciudadanos del reino son aquellos que pertenecen a Dios y viven según sus principios y órdenes. Algo muy importante, ellos se identifican por su comportamiento, por sus valores, pero principalmente por un corazón que ha sido transformado por el Espíritu Santo. Ese es el principal distintivo de un ciudadano del reino. Vive bajo las órdenes del rey, bajo los mandatos del rey, y ha sido transformado por el
Espíritu Santo. Tú puedes darte cuenta por ello. Bien, pues vamos rápidamente entonces a ver cómo viven los ciudadanos del reino. Hay muchas características, hoy nada más te quiero dar 3, ¿vale? De hecho, Mateo 5, ahí encuentras muchísimo, ¿no? Y creo que por ahí lo van a estar estudiando, pero vamos a adentrarnos en esto. ¿Cómo viven los ciudadanos del reino? Número 1, y muy importante, los ciudadanos del reino viven con perspectiva celestial, no terrenal. Los ciudadanos del reino viven con perspectiva celestial. ¿Qué es la perspectiva? ¿Alguien sabe qué entendemos? ¿Cómo podríamos explicar perspectiva en otras palabras? ¿Alguien se le ocurre? Perspectiva. ¿Idea? Puede ir por ahí. Una visión. Va por ahí. ¿O el enfoque? Es como un punto de vista, ¿no? La perspectiva, ¿no? Hoy ustedes y yo tenemos perspectivas diferentes. Yo los veo a ustedes. Veo un público muy atento, muy guapo, muy sonriente, muy atento. Nadie se está durmiendo, todos están poniendo atención. ¿Y ustedes qué están viendo? Pues al predicador más increíble de la faz de la tierra, ¿verdad? Están viendo a este ser increíble, ¿no? Tenemos perspectivas diferentes. Yo estoy de pie y los puedo ver perfectamente a todos. Bueno, ya no veo, pero a casi todos los puedo ver perfectamente. Pero ustedes, por ejemplo, me pueden ver perfectamente a mí. Sí. Pero si yo les pregunto sin voltear, ¿quién está atrás de ustedes? No. Pues los de allá atrás sí, ¿verdad? La pared. Pues si conoces su nuca, bueno, pero si te fijaste, ¿no? Son perspectivas. Ambos vemos, no muy bien, porque algunos necesitamos lentes, pero tenemos perspectivas diferentes. Y sabes, como ciudadanos del reino también tenemos una perspectiva diferente a la de este mundo. La perspectiva celestial, la perspectiva dijimos entonces es como el punto de vista, ¿no? La perspectiva celestial es cuando tú y yo vemos la vida como el Rey de los cielos. Cuando nosotros podemos ver a cualquier persona y a cualquier situación como Jesús lo haría. Jesús tenía una perspectiva muy diferente al promedio, ¿no lo crees? Él veía lo que muchos no veían, ¿no? ¿Sabes? La perspectiva del cielo es muy diferente a la de la tierra. Son dos visiones completamente distintas. Por ejemplo, en la tierra todo es temporal. Todo tiene un principio, todo tiene un final. Pero en los cielos todo es eterno y vive para siempre. ¿Sabes? En la tierra hay opresión, hay esclavitud. Pero en los cielos hay libertad en el nombre de Jesús. Y también está cayendo en la tierra la libertad. En la tierra hay enfermedad y muerte, pero en los cielos hay sanidad y vida eterna. ¿Te das cuenta? Son dos mundos totalmente distintos, pero no siempre fue así. ¿Sabes? En el principio, el cielo y la tierra eran uno, porque no había pecado. No había nada que estorbara el camino entre el cielo y la tierra. Ese era el propósito de Dios. Pero cuando entró el pecado al mundo, pues estos se separaron y se volvieron dos reinos totalmente opuestos. Pero ¿sabes? El cielo y la tierra se están uniendo otra vez. Porque Jesús vino, murió, resucitó y abrió un camino para que el cielo y la tierra volvieran a unirse. Y un día se van a volver a unir, cuando Cristo venga de regreso. Amén. Y esa es nuestra esperanza. Jesús vino y está trayendo la cultura del reino aquí en la tierra. Él lo hizo, pero también nos lo encargó a nosotros. Tú y yo, cada que honramos a Dios, cada que lo predicamos, cada que lo testificamos, estamos trayendo el cielo a la tierra. Los valores, la cultura del reino de los cielos. Y sabes, cualquier persona que cree en Jesús y lo confiesa como su Señor y Salvador es un ciudadano del reino. Amén. Y cualquier persona que es un ciudadano del reino puede tener una perspectiva celestial. Ver la vida no como el promedio, sino como Jesús lo haría. Un ciudadano del reino, ¿sabes? No ve situaciones buenas o situaciones malas. Ve oportunidades para glorificar a Dios en ambas. Si algo bueno te pasa, damos gloria a Dios. Si algo malo nos pasa, es una perfecta oportunidad para testificar el poder de Dios, la gloria de Dios. Esa enfermedad, esa falta de trabajo, ese problema es una perfecta oportunidad para que Cristo sea manifestado. Pero para eso se necesita perspectiva celestial, ver más allá de nuestros problemas. ¿Sabes? Un ciudadano del reino no ve enemigos o gente hostil, ve personas necesitadas de Cristo en su corazón. A veces tú y yo vemos a la gente y este cuate otra vez, ¿no? Pero Jesús no era así. Jesús dice que la palabra que él veía las multitudes
se compadecía de ellas, porque las veía como ¿qué? Como ovejas sin pastor, ¿no? Perspectivas diferentes. Ahora, ¿cómo tú y yo podemos desarrollar una perspectiva celestial? ¿Cómo podemos ver la vida como Jesús? Bueno, para que tú y yo podamos desarrollarla, tenemos que fijar nuestra mirada en Jesús. Acompáñame por favor a Hebreos capítulo 12 y versículo 2. Hebreos capítulo 12 y versículo 2. Y si alguien me pudiera ayudar a leerlo, se lo agradecería muchísimo. Hebreos capítulo 12 y versículo 2. Amén. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Muchas gracias. ¿Qué dice la primera parte? Puestos los ojos en ¿quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe. Pregunta de los 50,000 pesos. ¿Qué significa poner los ojos en Jesús? ¿Qué entendemos por fijar la mirada en Jesús? Poner los ojos en Jesús significa que tengo que buscar una imagen de Jesús y a ver, pongo los ojos. ¿Qué significa poner la mirada en Jesús? ¿Alguien tiene una idea que quisiera compartir? Ser obedientes. Amor. Ser obedientes, Confiar en él. amor, confiar, con fe. ¿Ok? ¿Algo más que se nos ocurra? Cuando estemos atravesando por algo, mira a Jesús. Mira Jesús. Es de esas cosas que entendemos, pero que a veces nos cuesta como trabajo, ¿no? Explicar. Sabes, yo te podría decir lo siguiente. Poner la mirada en Jesús hasta cierto punto podría ser algo como verlo e imitarlo, ¿no? Verlo a él como un parámetro e imitarlo, ¿no? Analizar cómo se comportaba Jesús en las diferentes situaciones. ¿Y eso qué él hacía? Eso lo hacemos, ¿no? ¿Cómo se comportaba Jesús con la gente? Era fresa y no te acerques a mí, ¿no? Era como los fariseos, no, yo aquí, ¿no? Jesús se acercaba a las personas. ¿Cómo se comportaba Jesús con sus enemigos? Era piadoso. Era piadoso, se les ponía al brinco, a ver quién me va a crucificar, a ver, ¿no? Era humilde. ¿Cómo se comportaba Jesús con sus autoridades, por ejemplo? ¿Las honraba? Si Jesús viviera nuestros días, ¿votaría? Sí. La dudaron, ¿verdad? No. No lo dijiste por quién votaría, ¿verdad? Votaría, pues sí, él lo obedecería, ¿no? Él cumplía la ley. Él, por ejemplo, de entrada, ¿no? Y toda la ley, ¿no? Poner la mirada en Jesús podría decirte que es imitar a Jesús. Verlo a él como el parámetro, estudiar cómo era, cómo se comportaba, cómo reaccionaba, qué decía, cómo lo hacía, y eso mismo buscarlo replicar nosotros, ¿no? Eso es muy importante, porque si tú y yo queremos ver la vida como Jesús, pues tenemos que ver a Jesús. Amén. Si tú y yo queremos tener perspectiva celestial y ver más allá de nuestros problemas, de nuestras enfermedades, de nuestras circunstancias, ver el cielo, tenemos que poner nuestra mirada en Jesús. Analiza a Jesús, cómo era él, cómo se comportaba, qué decía, qué hacía, a qué equipo le iba, qué hacía, ¿no? En sus tratos libres, cómo era su relación con el Padre, por ejemplo. Una relación muy íntima, muy cercana que tú y yo podemos hacer. Entonces, número 1, ¿cómo viven los ciudadanos del reino? Dijimos, con una perspectiva celestial, ¿no? Una perspectiva del cielo. Número 2, vamos avanzando. Los ciudadanos del reino también, ellos viven, escucha esto, siendo, a ver si me cachas el término, siendo influencers. Ok. ¿Alguien tiene idea de qué rayos es esa palabra influencer? ¿Alguna vez la has escuchado? Por sus caras yo creo que no, pero ¿alguna vez has escuchado ese término influencer? Está muy de moda los influencers. Sí. Está muy de moda. Yo quería ser influencer, pero no pude. ¿Qué es un influencer? ¿Alguien sabe? Alguien que influye en Una tu persona. pensamiento y tu forma de ser. Influencer, pues influencia, ¿no? De hecho, te busqué la definición porque sí hay definición. Y mira, un influencer dice que es una persona con una audiencia, ¿no? Un público. Si no tienes público, no eres influencer. Tiene una audiencia. Generalmente, y más hoy en día, pues en las redes sociales, ¿no? Seguidores, público, etcétera, ¿no? Pero escucha, esta persona tiene la capacidad de influir en las opiniones de su público. Y En las opiniones y decisiones de su público. Me acuerdo cuando fueron las elecciones que se hizo un relajo porque justo el día de las elecciones cantantes, actores, artistas empezaron a subir historias a sus redes sociales de yo voto por el verde, yo quiero ir verde, yo y el verde somos uno, ¿no?
Y no ganó el verde, creo, pero sí le subió un poquito el nivel, ¿no? Hay gente, por ejemplo, en mis tiempos, a mí me tocó la era de los youtubers cuando apenas empezaban a subir videos, ¿no? Esos fueron de los primeros, bueno, no sé si los primeros, pero los influencers, ¿no? Chicos y chicas que se subían grabando y haciendo cualquier cosa y la gente los seguía, y la gente quería ser como ellos. Me acuerdo que en mis tiempos había una que se llamaba Yuya. ¿Quién sabe? Yuya era una chica que no me acuerdo qué empezó haciendo, pero empezó haciendo videos de maquillaje, creo, y después hasta abrió su línea de maquillaje y ahora es empresaria, no sé qué, y guau, ¿no? Pero la gente lo sigue, las chicas lo seguían, ¿no? La seguían, ¿no? Todos, ¿no? Y bueno, pues influía en la opinión, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, los influencers pueden vender cosas. Las marcas les pagan para que suban una foto con Coca-Cola o con lo que sea y la gente lo compra, ¿no? Bueno, tú y yo estamos llamados a ser influencers. Dile al que está a tu lado, tú y yo estamos llamados a ser influencers, aunque no quieras. Pero no influencers terrenales. No estamos aquí para vender y ganar dinero, aunque sí nos falta, pero no estamos aquí para eso. Hoy estamos aquí para promocionar no productos, no servicios, no ideas. Estamos para promocionar la cultura del reino de los cielos aquí en la tierra. Y lo más importante, a su rey. Ese es nuestro llamado, eso es lo que tenemos que hacer. Tú y yo estamos llamados a influir positivamente en esta tierra, en esta sociedad. Tenemos que ser de impacto. ¿Sabes? No me voy a meter mucho en ello, pero por ejemplo, Mateo capítulo 5, versículos 13 al 14, seguramente alguna vez lo he leído. Después de las bienaventuranzas, Jesús dijo que nosotros somos la sal y la luz del mundo. ¿Qué significa eso? La sal es lo que le da sabor a una comida, ¿no? ¿A cuántos les gusta la sal? ¿Cuántos son salados? ¿Cuántos están salados? Un poquito, ¿verdad? La luz del mundo que brilla. ¿La sal se nota en una comida? Sí. ¿Una comida con sal y una sin sal se nota? Sí. Sí. ¿Un cuarto con luz o sin luz se nota? Sí. Resplandece. Es diferente. Impacta. Y tú y yo estamos llamados a eso. A impactar nuestra sociedad con el reino de los cielos. Tu familia, tu casa, tu trabajo, tu escuela, tu ciudad. Tú y yo estamos llamados a influenciar positivamente en estos lugares donde Dios nos ha puesto. Y déjame hacerte una pregunta. ¿Tú eres influencer o eres influenciable? ¿Tú eres alguien que puede influenciar a otros o más bien eres de esas personas que te influyen? Mucho creo que tiene que ver nuestro carácter, ¿no? De repente hay personas que son más, no, sí, lo que tú digas. Y yo no, lo que yo digo, ¿no? O sea, cambia mucho, ¿no? ¿Tú qué eres más? Pregúntale que está a tu lado. ¿Tú eres más influyente o influenciable? Y dile, a ver, tráeme un café de la cocina. Si te lo trae, eres influyente. Y si no, tráeme un café. ¿Sabes? Tú y yo estamos llamados a ser influencia, pero no es fácil. Aún con un temperamento, como se dice, extrovertido, no es fácil. Y no es fácil, sobre todo cuando vamos contra el corriente. Es fácil influenciar a la gente cuando te vas con la marea, ¿no? Con la ola. Cuando vas sobre los mismos conceptos, ideologías, valores. Pero cuando estás en contra, pues ahí ya no es tan fácil, ¿no? Pero, ¿cómo podemos ser influencia en esta tierra? ¿Cómo podemos ser influencers del reino de los cielos si vivimos con una presión de la cultura del reino de la tierra constantemente? ¿Se puede o no se puede? Sí. Claro que se puede. Acompáñame por favor a Daniel capítulo 1 y vamos a leer el versículo número 8. Daniel capítulo 1, versículo número 8. Y si alguien también me quiere ayudar a leerlo, se lo agradezco de todo corazón. Daniel capítulo 1, versículo 8. Pero antes, déjame darte el contexto para que entendamos de qué estamos hablando. No sé si alguna vez has tenido la oportunidad de leer el libro de Daniel, pero bueno, el contexto de los 7 versículos previos es que el rey de Babilonia, que se llamaba Nabucodonosor, le hubieran puesto Luis, ¿verdad? Más fácil. Pero es Nabucodonosor, rey de Babilonia, él va y conquista el reino de Judá, ¿no? Y deporta a muchos de sus habitantes, entre ellos a un joven llamado Daniel. Algo interesante, y yo no me acordaba de Daniel, es que él era un joven judío de la nobleza. Tenía un linaje noble, o sea, era acá, ¿no? Daniel.
Y el caso es que Nabucodonosor se lleva a toda esta gente, y ya que estaban en Babilonia, Nabucodonosor le dice a su oficial, oye, tráeme a los jóvenes de la nobleza aquí al palacio, porque van a venir a servir aquí. Van a trabajar como siervos. Les vas a dar una capacitación de 3 años, y dice que el jefe de los oficiales, que se llamaba Aspenaz, le hubieran puesto Jorge, pero bueno, Aspenaz, dice que les enseñó su idioma, su literatura, dice que les daba raciones diarias de comida y vino que se servía en la mesa real, y por si todo eso no fuera poco, dice que también les cambió sus nombres. Les empezó a cambiar el nombre. Y todo esto Nabucodonosor lo hizo porque él quería una cosa. Él quería despojar a estos jóvenes de su identidad. Sus ideas, lo que ellos habían aprendido, ya, vaya. Ahora hay una nueva cultura. Estás en una nueva tierra, hay una nueva cultura. Sus costumbres judías, bye. Lo que ellos habían aprendido, bye. Ahora viene nuestro idioma, ahora viene nuestra comida, ahora vienen nuestros dioses. Porque algo que Nabucodonosor también quería es que ellos se olvidaran de su Dios. Aquí hay estos dioses y si quieres, bye, ¿no? Y bueno, todo esto era el contexto. Pero ahora sí, Daniel capítulo 1, versículo 8, ¿quién me ayuda, por favor? Y Daniel. No soy. No tú, hijo. Vale, quiero oír. Daniel se propuso no contaminarse por la ración de la comida y bebida del rey que se le daba. Y él le pidió al jefe de los eunucos que no se le obligara a contaminarse. Interesante. ¿Qué fue lo primero que dice este versículo? Daniel se propuso. Daniel propuso ¿dónde? En su corazón. ¿Qué propuso? No contaminarse. No contaminarse. Sabes, yo no sé si lo había leído, pero probablemente sí. Pero Daniel aquí aplicó lo que dice Proverbios capítulo 4, versículo 23. ¿Te acuerdas qué dice? Proverbios 4, 23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Por qué? Porque de él emana la vida. Quiere decir, esto determina el rumbo de tu vida. Daniel dice que propuso en su corazón no contaminarse. Él guardó su corazón de todas las costumbres que había, ¿no? Cuando leemos Daniel propuso no contaminarse, no significa que se encerró en un cuarto y chusma, ¿no? Como el coronavirus, ¿no? ¿Daniel convivía con las personas de Babilonia? Sí. Y pues vivía en Babilonia, ¿verdad? No le quedaba otra. Veía las costumbres, las culturas, todo lo babilónico, pues sí. Pero todo eso nunca entró en el corazón de Daniel. Escucha esto. Daniel estaba en Babilonia, pero Babilonia no estaba en Daniel. Daniel estaba en Babilonia, en la cultura de Babilonia, pero la cultura de Babilonia nunca entró al corazón ni a la mente de Daniel. Él siempre se mantuvo firme. ¿Sabes? Los ciudadanos del reino son aquellos que son influenciados, pero no por lo que hay en el exterior, sino por lo que ocurre en su interior. De aquí sale para afuera, no al revés. Lo de afuera no los afecta por dentro. Y eso es muy, muy importante. ¿Sabes? Babilonia quiso influenciar a Daniel, pero le salió al revés, porque fue Daniel quien acabó influenciando a Babilonia. Él fue parte de los gabinetes de los gobiernos y un hombre muy importante, ¿no? Dijimos entonces, ¿cómo viven los ciudadanos del reino? Siendo influencia. ¿Cómo podemos ser una influencia? Guardando nuestro corazón, cuidando lo que entra en nuestro corazón. Si en nuestro corazón hay puras telenovelas, problemas, ideas que no, pues eso es lo que vamos a influenciar. Pero si en nuestro corazón está Cristo y su palabra, y sus mandamientos y sus principios, eso es lo que vamos a compartir. Y así podremos resistir a la influencia de la Babilonia de estos días. Porque hoy en día hay una cultura totalmente opuesta al reino. Lo experimentas día a día, ¿no? Y cada vez se pone peor. Pero cuando tenemos principios y cuando guardamos nuestro corazón, sabemos lo que es verdad. Y lo de afuera no nos afecta por dentro. Dile al que está a tu lado que lo de afuera no te afecte por dentro. Que lo de afuera te afecte por dentro. Rápido, me acuerdo porque lo tengo que contar. Una vez, por ejemplo, me acuerdo que comí unos tacos en un puesto de dudosa procedencia. Y para qué te platico cómo me divertí. No estaba preparado. Pero después de esa, ya no hubo taco alguno en la faz de la tierra que me tumbara. Ya, estaba blindado, ¿no? Hay que tener cuidado con lo que entramos, es lo que quise decir. Nada más. Lo tenía que contar, perdón. Bueno, seguimos.
Entonces dijimos, ¿cómo viven los ciudadanos del reino? Número 1, dijimos con perspectiva, ¿de dónde? Celestial. Celestial, que es cierto, ¿no? Número 2, dijimos que los ciudadanos del reino viven siendo... Influencias. Muy bien. Y número 3, y con esto acabamos. Una muy importante y no muy popular, pero muy necesaria, porque es parte del paquete. Los ciudadanos del reino viven, escucha, en persecución temporal, ¿ok? En persecución temporal. Acompáñame por favor a Mateo capítulo 5, versículos, vamos a leer del 10 al 12. Mateo capítulo 5, versículos del 10 al 12, y vamos a leerlo juntos, ¿vale? Cuando ya lo tengas me dices amén. Bien. Mateo capítulo 5, versículos del 10 al 12. Amén. 3, 4, 5, ahí vamos. 6, 7, ok, listos. Bien, todos juntos, 1, 2, 3, dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Versículo 11: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Versículo 12: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de nosotros. ¿Sabes? Tú y yo podemos saber que verdaderamente somos discípulos, seguidores de Jesús, cuando empezamos a enfrentar su persecución. Si la vida te sonríe permanentemente y nada malo te pasa, algo anda mal. La persecución, la prueba, es parte de los seguidores de Jesús, ¿no? Jesús mismo dijo, no se preocupen por el mundo porque yo he vencido al mundo, ¿no? En este mundo los perseguirán, ¿no? Dicen estos versículos. Dice el versículo 10, ustedes padecerán ¿qué? Persecución. ¿Pero persecución por qué? Por causa de la justicia, dice, ¿no? Y dice todavía remata, por si no nos quedó claro, dice el versículo 11, bienaventurados sois por mi causa cuando los vituperen y persigan. Un poco en broma, un poco en serio, pero si tú y yo queremos ser verdaderamente ciudadanos del reino, si queremos tener nuestra visa, nuestro pasaporte de ciudadanos del cielo, en algún momento tendremos que padecer persecución. Viene con el paquete, perdón, no fui yo, fue Jesús, yo. Es parte de, ¿no? Esto puede ser un poquito desalentador, porque pues, ¿a quién le gusta pasarla mal? ¿A quién le gusta sufrir? Pues no, ¿verdad? Pero déjame decirte algo. La persecución, dijimos, es algo temporal, pero tu recompensa es eterna. Dile al que está a tu lado, la persecución es temporal, pero la recompensa es temporal. Es eterna y está en los cielos, dice el versículo 12, ¿no? Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. ¿Sabes? Santiago capítulo 1, no tienes que ir allá, bueno, si quieres adelante, pero si no, te lo leo. Santiago capítulo 1, versículos 2 al 3 dice algo similar. De hecho, hay un como paralelo con Mateo 5, ¿no? Y Santiago le dice, hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se encuentren en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce, ¿te acuerdas qué dice? Paciencia. Más tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte nada. Me gusta mucho una traducción actual, creo que es la nueva traducción viviente, que dice, amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse. ¿Tiene sentido? No lo sé, depende de dónde lo veas, ¿no? Pero dice, cuando tengan que enfrentar algún tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba su fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Cualquier prueba, cualquier padecimiento no tiene el propósito de lastimarnos o hacernos sufrir. Si viene de Jesús, ¿verdad? Lo que viene de Jesús es para desarrollarnos, para ayudarnos a crecer, para fortalecernos. Y termina diciendo esto y me encanta, dice, así que dejen que crezca su fe, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, escucha, serán perfectos y completos y no les faltará nada. Toda prueba, todo padecimiento que Jesús nos manda es para desarrollarnos,
para forjar nuestro carácter, nuestra mentalidad, nuestro corazón y prepararnos para que no nos falte nada. Cuando yo me eché esos tacos mortales, me desarrollé algo aquí que ya nada me pega, ya estoy blindado, ¿no? Algo así pasa, no con tacos, pero algo así pasa, ¿no? Cuando Jesús te manda algo es para forjar tu corazón. Pero es muy importante que para que eso sea una realidad, tengamos perspectiva celestial. Porque si nada más vemos las pruebas como problemas, como castigos, pues ¿a qué hora nos vamos a desarrollar? Si no somos influencia y más bien somos influenciados, pues ¿a qué hora nos vamos a desarrollar? Y a qué hora vamos a desarrollar a otros, ¿no? Porque también a eso estamos llamados. Conclusión. Saber cómo viven los ciudadanos del reino es muy importante porque nos ayuda a darnos cuenta si es que estamos siendo dignos embajadores del cielo aquí en la tierra. Tú y yo somos embajadores del cielo aquí en la tierra. ¿Qué tan buen embajador eres? ¿Qué tan buen embajador has sido esta semana, estos días, con tu familia, con tus seres queridos, en tu trabajo? Eres de esos cristianos que en el periférico se te cierran y se bajan y te echan bronca aunque atrás tiene una calcomanía que dice Jesús es amor. ¿Te ha pasado? A mí me ha pasado. No fui yo, me pasó al revés. Pero hay personas que a veces, cristianos pues de nombre, ¿no? Perdón, pero a la hora de la verdad, a la hora de la intensidad es donde se ve quién realmente lee su Biblia, quién realmente tiene a Jesús en su corazón. Tú y yo somos embajadores del cielo en la tierra. Ese es nuestro trabajo. Expandir la cultura del reino de los cielos, la verdad, la libertad, la justicia, la misericordia. Todo lo que Jesús vino y enseñó, eso tú y yo lo tenemos que practicar y enseñar. Si no lo estamos haciendo, hay un problema. No estamos siendo buenos embajadores. ¿Sabes? Me daba a veces risa y tristeza porque en los mundiales de fútbol, cuando hay mundiales de fútbol, soccer, por ejemplo, no sé si sabías, ¿les gusta el fútbol? No. Sí, más o menos. Bueno, el caso es que cuando hay un evento deportivo, el mundial, pues son diferentes equipos de todos los países, ¿no? Y los mexicanos tienen la característica que van a todos los mundiales y van en bola. O sea, se fueron a Qatar, se van a Rusia, el que viene ya sé aquí en casa, pero van a todos. ¿Cómo le hacen para pagar boletos de viaje y de vuelta a hotel? ¿Quién sabe? Pero lo logran. Porque sí, van los ricos, pero también van los que no tienen dinero y yo creo que empeñan la casa o todo con tal de apoyar a su selección. Bueno, no nos vamos a meter en eso. Pero el caso es que los mexicanos van a todos los mundiales y me acuerdo, creo que fue en el pasado, que fue en Qatar. Qatar es un país muy diferente a México, ¿no? Allá las leyes son más estrictas, ¿no? Y daba risa y tristeza porque a cada rato sonaba las noticias de que los mexicanos que fueron en bola, que fueron muchísimos, a cada rato andaban haciendo sus relajos. Allá no se puede tomar, ¿cómo de que no se puede tomar? Allá no se pueden hacer, ¿cómo de que no hayas encontrado? Y el caso es que a cada rato pues andaban deportando a mexicanos, ya, llégale, ¿no? Ya. Ellos, ¿qué te quiero decir con todo esto? Estaban siendo malos embajadores de nuestro país. Porque le estaban enseñando que los mexicanos somos así, y sí somos así, pero tenemos que aparentar. Pero hay que aparentar que son. Bueno, no todos los mexicanos somos así. Y qué triste que la gente a veces nos conozca por nuestro relajo, que por lo que realmente somos. Los mexicanos somos ingeniosos, ¿sí o no? Sí. Una vez me acuerdo que vi a un hombre que abrió un carro, no para robárselo, ¿no? Abrió un carro con un gancho. Se le habían quedado las llaves adentro y, ¿cómo le hizo? ¿Quién sabe? Pero lo abrió. Es como, wow. Mi papá, por ejemplo, trabajó un tiempo en una aseguradora de japoneses y ellos le decían, es que es increíble, ustedes no son potencia mundial porque no quieren, porque de verdad tienen un ingenio para hacer comida, para hacer decoraciones, para artefactos. ¿Quién pone un gancho como antena de televisión? Pues un mexicano, ¿no? Y le funciona. Y así pasa, ¿no? Lo que no se le ocurre a alguien civilizado, se nos ocurre a nosotros, ¿no? Somos creativos. Pero a lo que voy con todo este relajo es porque tenemos que ser buenos embajadores. No solamente de México, sino del cielo. A eso estamos llamados. En tu manera de hablar, en tu manera de comportarte, estás representando a Jesús. Tú y yo podemos abrir la puerta para que la gente se acerque a Cristo o para que de plano nos diga, no, gracias. Sabes, tú y yo somos la representación visible del Dios invisible
en esta tierra. Tú y yo somos la representación visible de Dios invisible. Amén. Jesús es conocido por nuestro testimonio y nuestra predicación. Por eso es importante cuidar nuestro testimonio. ¿Cómo viven entonces los ciudadanos del reino? Con perspectiva celestial, como lo vería Jesús. Sus problemas, sus cosas buenas, ¿cómo lo vería Jesús? En base a eso imitamos. Siendo influencia, no influenciados. Y eso es importante. Y finalmente, en algún momento, en persecución, pero temporal. Recuerda, la persecución es temporal. Tu recompensa es eterna en los cielos. Colorín colorado, hemos acabado. Vamos a orar, vamos a terminar este tiempo. ¿Me acompañas primero en pie? Vamos a orar y vamos a terminar. Señor, gracias, Padre, porque hoy podemos recordar, Señor, que somos ciudadanos del reino. Gracias, Señor, porque desde el momento en que nosotros, Padre, oramos para que por medio de tu palabra podamos conocer ambas. ¿Qué es lo que tú nos ofreces y qué es lo que esperas de cada uno de nosotros? Señor, queremos ser dignos embajadores del cielo en la tierra. Queremos colaborar para que el reino de los cielos siga viniendo a esta tierra. Tú los unirás nuevamente, Señor. Está escrito y lo creemos. Y tú nos vas a usar para traer el cielo a la tierra. Ayúdanos a ser siempre gente que tenga la mirada puesta en Jesús, una perspectiva celestial, ver la vida y cualquier situación buena o mala como Jesús lo haría. Ayúdanos a ser influencia, Señor, a no ceder a la cultura de la Babilonia de hoy en día, Señor, a no dejar que su comida, que su vino, que sus ideas, que sus dioses entren a nuestros corazones. Ayúdanos a ser como Daniel, que propuso en su corazón no contaminarse. Y finalmente, Señor, cuando hablemos de padecer alguna persecución o prueba, ayúdanos a recordar que si es por ti, vale la pena. Si es por ti, vale la pena, porque tú forjarás nuestro carácter, nuestra mentalidad, nuestro corazón, y aparte sabemos y hoy recordamos que hay un galardón en los cielos, donde es eterno. Allá son los tesoros que valen la pena. Aquí se acaban, pero allá duran para siempre. Gracias, Señor. Ayúdanos a ser la representación visible del Dios invisible en esta tierra, para tu gloria y para que muchos procedan al arrepentimiento y a la salvación. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.